Hola, ¿cómo están? Muchas gracias a todos. No sé si con este micrófono me dan como ganas de bailar. ¿Ah? Como Chayanne, ¿no? Pero no vine preparado para eso, así que no se asusten. ¿Ah? No, en realidad gracias por la invitación. El currículum que dan es de un experto, parece no vino, tuvo que venir yo. Eh, y la idea es poder contarles un poquito en qué estamos como programa, en qué estamos con economía circular y poder articularnos un poquito lo que siempre terminamos diciendo, lo quiero decir al principio. En la economía circular podemos hacer muchas cosas y podemos cada uno partir de forma individual y hacer cosas desde nuestra vereda. Pero sin duda si trabajamos juntos vamos a avanzar más rápido, vamos a ser más eficientes y es un poquito lo que queremos comentar con temas de economía circular. Un poquito como antecedentes, quizás el principal problema que nos enfrentamos como humanidad tiene que ver con cómo desacoplamos, ¿cierto?, el crecimiento con el consumo de los recursos, donde hemos estado acostumbrados a pensar durante años y años que los recursos son infinitos y por lo tanto las ciudades crecen. Acá tenemos una imagen de Temuco, 7.000 personas, como pasamos a 300.000 personas o un poco más, quizás depende de cuánto le creemos al número del censo 2017, quizás hoy día son un poquito más personas. Pero donde una ciudad es un buen ejemplo para mostrar un poco lo que es un territorio que tiene flujos de entrada, que tiene flujos de salida, donde necesito crecer, donde quiero reactivar una economía, sobre todo hoy día, después de una pandemia, o todavía estamos en pandemia, pero queremos reactivarnos y necesitamos crecer. La pregunta es ¿cómo crecemos? ¿Crecemos de la misma manera que lo veníamos haciendo antes? ¿O tenemos una forma de cambiar y el punto de inflexión en decir, sabes que acá hay un modelo distinto? Y ese modelo distinto nos puede llevar a un progreso que genere empleo, que genere bienestar. Y ponemos a las personas al centro de la ecuación. ¿Se escucha bien o no? ¿Sí? Que me dan ganas de cantar y bailar. Entonces, cuando vemos una población como esta, ¿qué vemos acá? Edificios, construcción, cemento, carreteras, automóviles, y necesitamos consumir recursos para que estas cosas ocurran. Necesitamos agua, necesitamos una serie de flujos que van entrando a una ciudad y por lo tanto el gran desafío es cómo desacoplamos el crecimiento del uso infinito que pensamos que son de los recursos. Y esto es un ejemplo que podemos verlo acá. Cuando hablamos de economía, recordemos un poquito el significado de economía, tiene que ver con administración y cómo administramos nuestra casa. Y esa casa puede ser Temuco, o esta casa puede ser Araucanía, o esta casa puede ser Chile, o esta casa puede ser el planeta. Por lo tanto, la escala que le queremos dar es dependiendo de los objetivos que tengamos presentes. A nivel mundial, somos cerca de 7,3 billones de personas. Y ya tenemos hoy día sobregiro a la Tierra, hoy día nos consumimos los recursos de forma mucho más acelerada, ya no alcanzan a pasar 365 días para que los recursos se regeneren, sino nos los consumimos mucho antes, incluso casi 6 meses antes, y todos los años estamos acortando y acelerando, o adelantando mejor dicho, ese día. Y el desafío entonces es este. ¿Qué hacemos si vamos a seguir creciendo? Las proyecciones dicen que podemos ser cerca de 10 billones de personas al 2050, el planeta sigue siendo 1, y según varios estudios se dice que depende del ritmo de consumo que tiene cada país, necesitaríamos más de un planeta para poder vivir como vivimos. Depende del consumo, ¿cierto? En Estados Unidos se requieren como 5 planetas, cada un país es distinto en base a sus necesidades. Pero obviamente es como medio obvio decir que el planeta es uno solo, pero consumimos a un ritmo tan acelerado que necesitamos mucho más. ¿Y eso qué nos genera? Nos genera problemas con un consumo acelerado de energía, por ejemplo, que es uno de los principales temas que abordamos en una ciudad. Todo lo que una ciudad vive acá, todo lo que tenemos acá, luces, focos, energías, por todos lados es energía. Ustedes llegaron acá, puede ser en bicicleta, pero también es energía, o puede ser en automóviles, transporte, etc. Es energía, y el problema de la energía es que es responsable de un volumen o un porcentaje muy alto de gases de efecto invernadero. Y a pesar de la penetración importante que tiene la energía renovable, como ven estos gráficos acá, lo verde, sigue siendo hoy, a la fecha de hoy, a nivel mundial, cerca de un 70% de la energía que se genera en el planeta es fósil. Por lo tanto, tenemos ahí todavía un desafío importante. Pero Chile tiene una ventaja competitiva muy importante. Cerca del 2010-2012, existe un boom fuerte de las energías renovables. Y hoy día Chile tiene un porcentaje de energías renovables relevante en la matriz energética a nivel de energía eléctrica. Y por lo tanto la energía solar y la energía eólica son un boom maravilloso, que ha sido caso de estudio para muchos países. ¿Y por qué es importante Chile en esto? Porque Chile ha sido uno de los pocos países a nivel mundial que sin subsidio a las energías
ha logrado tener una penetración de las energías de forma súper importante. Y eso es un caso de estudio para otros países que, subsidiando energías y luego quitándole el subsidio, se han ido a la punta del cerro porque dicen, chuta, ¿y ahora cómo financiamos esta maquinaria que no tenemos cómo equilibrarla? ¿Y por qué Chile es importante acá para el mundo? Porque esa energía limpia que podemos generar, hoy día la estamos mirando con el hidrógeno. Y el hidrógeno es un driver clave para poder descarbonizar no solamente nuestra matriz, sino poder aportar a la descarbonización del mundo. Porque el hidrógeno lo puedo exportar. El hidrógeno es un combustible muy explosivo, es muy calórico, pero lo puedo transformar en otros drivers, como el metanol. Y con el metanol lo puedo sacar y lo exporto vía barcos, por ejemplo. Y esa es la gran apuesta que tiene Magallanes. Magallanes tenemos mucho viento. Y el viento nos permite, a través de hidrolizadores, sacar, ¿cierto?, descomponer la molécula del agua y sacar hidrógeno. ¿Y cómo lo transformo eso a metanol, barco y lo exporto? Ya tenemos convenios con puertos de Rotterdam y puertos internacionales para poder ser, ojalá, una potencia mundial del hidrógeno. Pero antes, el desafío es cómo nos abastecemos internamente con energías limpias. Y eso es clave para la economía circular, porque una economía que no es limpia te entorpece todo el proceso y genera polución y genera externalidades, que es lo que queremos evitar con una economía circular. Por otro lado, una ciudad como la que veíamos al principio, no Temuco, estoy generalizando, de flujo de entrada y salida, puede ser una empresa, genera residuos. Y esos residuos hay que recordar que en Chile generamos cerca de 20 millones de toneladas de residuos al año. Un poquito menos de la fracción es domiciliario, el resto es industrial, y en promedio reciclamos cerca de un 20% en total. Pero si solamente nos concentramos en lo domiciliario, ¿cuánto reciclamos más o menos? 8%. Cifras de la PAME, un 8%. Y si lo dice la PAME, es así. Pero también generamos problemas como estas imágenes, que uno pone estas imágenes, ¿cierto?, como porque llaman la atención y nos invitan un poquito a la reflexión. Y según datos de Naciones Unidas, al 2050 probablemente va a haber más plásticos que peces en el mar. Hoy día probablemente ya en nuestra sangre está corriendo microplásticos por alimentos que nos comemos y por una cadena trófica que finalmente los microplásticos están en todos lados. Y eso es un desafío mayúsculo que tenemos que enfrentar. Por otro lado, enfrentamos una escasez de recursos, escasez de agua, escasez de áridos. Volvemos al ejemplo de la ciudad. ¿Qué necesitamos para construir? Cemento, clínker. Y ese clínker lo tengo que mezclar ¿con qué? Con áridos. Pero no tengo áridos. Y está habiendo una escasez tremenda de áridos y que afecta a la construcción. Y tenemos una escasez de viviendas muy elevada en Chile. Y por lo tanto, programas de viviendas sociales, por ejemplo, más allá de también usos alternativos como madera, pero si nos concentramos en cemento, necesitamos áridos. Y acá la economía circular juega un rol clave, porque puedo utilizar otros productos que se transforman en áridos artificiales. ¿Puedo ocupar, por ejemplo, escoria cobre de la minería? Claro que sí. Y la puedo transformar en un árido artificial para que se ocupe para hacer cemento y así gestionar un problema residuo para la minería, pero lo puedo meter en vivienda, en construcción, en carreteras, en caminos. Y ese es un desafío súper grande que tiene trabas, que ya también la comentaron hace poquito, trabas normativas, que tenemos que avanzar en cómo destrabamos esos procesos para estimular demandas y atracción de demanda importante. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, seguridad alimentaria. Hoy día tenemos, lamentablemente, un proceso de guerra, tenemos pandemia, y por lo tanto hoy día hay menos fertilizantes, se ha puesto caro el tema de los cultivos, y por lo tanto para muchos agricultores no tener agua y no tener fertilizantes hace que sean suelos pobres, suelos que no son cultivables, y por lo tanto eso genera un problema mayúsculo. Y a eso sumémosle que a nivel mundial se generan cerca de 1.300 millones de toneladas de alimentos, y un tercio de eso es desperdicio. Y toda la cadena, así que yo voy desde el campo, donde saco la manzana, hasta que llega la manzana a mi casa, y se me olvidó comérmela y pasó un par de semanas y la manzana se machucó entera, ¿qué hace uno? La termina botando. Entonces, en esa cadena, es un tercio de 1.300 millones de toneladas de alimentos al año que estamos desperdiciando. Y eso lo pudiésemos recuperar a través de un proceso de economía circular. Y finalmente, para resumir acá, con elementos de la tabla periódica, que es con lo que hacemos todo. Todo tiene minerales, tiene artículos esenciales que se resumen en 160 elementos de la tabla periódica: cromo, bromo, berilio, molibdeno, cadmio, litio, muchos otros. Y de esos 160, cerca del 50% ya está en peligro de escasez. Y eso es relevante porque lo ocupamos para todo. Y
no sé dónde dejé mi teléfono, pero ahí está la imagen. Acá tenemos cerca de 40 elementos de la tabla periódica. Desde microcircuitos, plástico, el vidrio, que para que sea touch tiene un circuito especial, tiene componentes que ni conozco, pero son cerca de 40. Y los ocupamos día a día. Y por lo tanto eso genera una escasez también, un uso excesivo de los recursos. Por eso hoy día hablamos de minería urbana. ¿Han escuchado ese concepto? Cómo hoy día podemos los computadores viejos, los refrigeradores, todo lo que tenga microcircuitos, poder recuperarlo y poder sacar de ahí cobre, bromo, berilio, oro y recuperar esos minerales para no estar explotando minerales vírgenes. Y eso es parte de la minería urbana que hoy día lo vemos como, mira, qué buen negocio. Y eso es un motor también de generación de empleo. Eso es parte de como del diagnóstico de cosas que uno ve a nivel de escasez. Uno de los grandes desafíos que todo lo anterior trae es el aumento de temperaturas y el cambio climático. Y hoy día los científicos están discutiendo y conversando con las autoridades en ver cómo no sobrepasamos los 2 grados Celsius y ojalá hacer esfuerzos mayúsculos para que no pasemos los 1,5 grados Celsius de temperatura. Y eso es algo que viene a través de las COP y todas las alianzas públicas, privadas, políticas, para poder avanzar en este mega desafío que probablemente es lo que es todo lo que hoy día las políticas públicas están enfocándose en enfrentar este tema. Y cómo la economía circular ayuda y contribuye, ¿cierto?, a luchar contra el cambio climático también. Acá hay una gráfica interesante porque muestra cómo ha ido aumentando los gases de efecto invernadero en el tiempo. Pero ¿se acuerda cuando estuvimos en plena pandemia, donde estaba el mundo entero en sus casas? En Italia, en Venecia, volvieron los peces, volvieron algunas aves que no circulaban por ninguna parte. Y eso generó también un punto de inflexión en decir, oye, mira, cuando nos restamos un poquito y dejamos que la naturaleza vuelva a conversar, empiezan números distintos a florecer. Y fíjense el cambio que hubo con gases de efecto invernadero en plena pandemia. Y eso nos genera un punto de inflexión en ver cómo ahí, quizás lo único bueno de la pandemia es poder decir, acá tenemos que ser más inteligentes, tenemos que enfrentar las cosas de una manera distinta y darnos cuenta que se pueden hacer cambios. Y que un modelo distinto de enfrentar un modelo económico puede ser factible y que genera beneficios tan importantes como esto que es nuestro principal desafío, el cambio climático. Y como dice nuestra ministra Maysa Rojas, entonces para enfrentar esta crisis climática, la pérdida de biodiversidad, debemos cambiar la forma en que producimos y consumimos, transitando hacia una economía circular en que la basura no exista. Por eso hablamos siempre que la basura es un error de diseño. Y podemos atender esto de una forma desde el diseño. Y no hacernos cargo siempre de la basura, cuando ya se generó, que es un poquito lo que hablábamos. Todavía, para muchos, sigue siendo reciclaje sinónimo de economía circular. Y es lo que pensamos que es una economía circular. Ah, eso es reciclaje. ¿Lo considera? Sí. ¿Es importante? Claro que sí. Pero economía circular es mucho más que eso y vamos a ver algunos ejemplos de otras cosas que no son reciclaje que lo demuestran. Y acá también me quería retener con esto, como que la metí esta lámina a última hora, pero es interesante porque esto es un estudio de ONUDI y muestra cómo venía el crecimiento económico del PIB mundial y cómo con la pandemia hay una baja de cerca de un 3,3% del PIB mundial y a pesar de una recuperación importante se nos genera una brecha de 5.300.000 millones de dólares en pérdidas al año que hay que recuperar. El COVID trajo una pérdida de 255 millones de empleos de jornada completa. Mucha gente se fue, cambió de pega, part-time, mira, se trabajó, se hizo independiente. Es un tipo de empleo, pero si consideramos empleo jornada completa, eso cambió muchísimo de acuerdo a datos de la Organización Internacional del Trabajo. Y 97 millones de personas se encuentran ante la perspectiva de vivir en la pobreza debido a la pandemia. Por lo tanto, eso también es hoy día un indicador clave en ver cómo un modelo distinto nos ayuda a recuperar un modelo económico de una forma distinta para generar empleo, para generar empleos verdes, pero para generar sobre todo procesos económicos que generen ingresos. Recordemos que economía circular es un proceso económico que debe ser rentable para las partes. Esto no es filantropía de sostenibilidad y que las cosas funcionen porque tiene que ser a través de un modelo que sea interesante y que sea un proceso económico bueno para todos. Por lo tanto, como decíamos delante, los desechos a recursos es el desafío. ¿Y cómo pasamos entonces de una economía lineal a una economía circular? Y acá el desafío entonces, ¿cuál es? Es dejar de pensar y hablar de fin de vida, donde estamos acostumbrados, ¿cierto?, a extraer materias primas, diseñarlas, hacer un proceso productivo, transportarlas,
hay una transacción con un cliente, se usa y fin de vida. Extraigo materias primas, ay, me dio quemar acá. Extraigo materias primas, fabrico un refrigerador. Ese refrigerador lo diseño, una producción interesante, logística, y llega al usuario final. Pasan 10 años. Fíjense que tiene una calcamonía que dice 10 años de garantía del motor. Curiosamente, al año 10 o al año 10,5, el refrigerador o la lavadora falla. Obsolescencia de programa. ¿Qué pasa con eso? Todo el valor que yo construí, porque saqué materias primas, porque lo transformé, porque le di diseño, porque tengo gente trabajando y empleo, hay una logística y diseño, es valor, es agregación de valor. Pero al año 10, le digo a la compañía, se me echó a perder esto. Ah, está ahí fuera garantía. Bueno, y hay un técnico que me lo puede arreglar. Sí, pero su modelo ya tiene 10 años. Entonces ya no hay repuesto. ¿Y qué hago con esto? Cómprese otra. ¿Y uno qué hace con eso? Lo termina llevando a un sitio de disposición final porque no hay mucho más que hacer. Y eso nos obliga a pensar siempre que eso es un fin de vida. Y eso es el cambio de paradigma que tenemos que hacer. ¿Y cómo cambiamos entonces a un fin de uso? Y lo que hay que entender entonces es que ese refrigerador o esa lavadora terminó su uso, pero no terminó su vida. Y por lo tanto yo las partes y piezas las puedo reincorporar al proceso económico para volver a hacer otros productos y recuperar materias primas y no tener siempre materias primas vírgenes y poder hacer entonces uso de partes y piezas a través de, por ejemplo, minería urbana para que vuelvan a un proceso productivo intermedio en otras cadenas productivas. La economía general, la economía circular tiene 3 principios generales. Regenerar valor, agregar y retener valor y diseñar sin residuos ni emisiones. Ese es el objetivo final. Lo que buscamos entonces es que de todo este proceso no exista residuos que uno termine llevando a un relleno sanitario. O en el mejor de los casos relleno sanitario, porque hay vertederos, o hay gente que los tira en cualquier lado, un vertedero ilegal, una quebrada, escombros que uno ve por todos lados de repente de construcción. Y ese es el tema de economía circular. ¿Cómo avanzamos a que esta linealidad, no termine en un landfill, en un relleno sanitario, en un sitio de disposición final? Y por lo tanto, acá tengo distintos procesos que puedo ir articulando. Por un lado, puedo hacer un ciclo más biológico y hacerme cargo de procesos más biológicos, o por otro lado, un proceso más técnico. Y es un poquito la típica mariposa que han visto quizás de la Ellen MacArthur Foundation, que habla de un modelo de economía circular con estos ciclos biológicos y técnicos. Y es atractivo porque nos permite entender entonces cómo yo me puedo hacer cargo de esto. Y al separarlo, yo me voy a encontrar con que el packaging de esto es absurdo. Y encarece el proceso, y encarece el sistema, y lo ensucia y lo entorpece. Entonces, ¿qué es lo que uno puede ver? Decir, bueno, ¿qué hago, por ejemplo, con la cáscara de la banana? Y ahí lo puedo meter en un ciclo biológico. Y el ciclo biológico me va a llevar entonces a pensar que desde la extracción de la banana hasta mi consumidor final, yo tengo un residuo, que en este caso es la cáscara, y cómo lo incorporo al ciclo. Puedo hacer compostaje, puedo hacer biogás, puedo hacer otros procesos que lo meto en la cadena productiva. Y así, por ejemplo, yo tengo productos orgánicos en general, este es un ejemplo, pero lo puedo transformar a través de un digestor anaeróbico. Y el digestor anaeróbico me genera energía, me genera biogás. Biogás es un 60% metano, por lo tanto el metano, acuérdense que es como el gas natural, que lo puedo meter en calderas, lo puedo ocupar de forma directa, quemar, usar electricidad, etc. Tengo energía. Pero al mismo tiempo tengo un fertilizante que se llama digestato. Y ese digestato lo puedo volver a incorporar a la tierra, al campo. Imaginémonos un plantel de vacas, un plantel de cerdos, donde tengo purines. Y por lo tanto tengo un ciclo biológico cerrado, perfecto. El purín lo transformo en energía, lo transformo en un digestato, el digestato alimento el campo me genera los alimentos donde la vaca vuelve a pastar, la vaca vuelve a generar leche, me genera los purines, me genera el ciclo completo perfecto. Ciclo biológico donde no hay residuos. Y eso es un poco el aprendizaje y el mirar y emular la naturaleza, donde en la naturaleza generalmente no hay residuos. Pero por otro lado, y no termina la historia, nos queda un ciclo técnico. Y ahí la pregunta es, ¿y qué hacemos con eso? Y ahí vienen distintas opciones donde hay que ver quién se puede hacer cargo de esto, cómo se puede valorizar, qué tipo de material es, si es bandeja plástico, si es bandeja plumavit, si es bandeja de bambú, si es bandeja mezclada. Si tengo 2 plásticos juntos, ¿los puedo separar? Quizás no los puedo separar. ¿Hay algún gestor que se pueda hacer cargo de esto? Hay veces que la respuesta es sí, hay veces que la respuesta es no. Y eso complejiza los procesos. Y por eso hoy día
con la ley REP se fomentan sistemas de gestión y se va a fomentar también procesos de ecotasas, precisamente para que a través del ecodiseño uno pueda tener bandejas más amistosas que al meterlas al sistema de gestión sean simples, sean rápidas y sean eficientes en poder separarlas. Y eso va a tener un premio, una bonificación con una ecomodulación, una ecotasa, para que la empresa diga, si yo meto el sistema de gestión residuos, comillas, pero que son de mejor separabilidad, segregación, recuperación, pago menos. Entonces es un mejor negocio. Recordemos siempre que este es un proceso económico. ¿Y dónde entra la tecnología en todo esto? En todo. Y por ejemplo, ciclo técnico, acá estamos hablando de procesos de compartir, mantener, recuperar, reusar, renovación, reciclaje, y eso son técnicas, son tecnologías, son maquinarias, son robots, son sensores. Lo mismo acá, cuando hablamos de esto, una máquina, por ejemplo, un aparato de digestión anaeróbica, estamos hablando de un digestor anaeróbica con bacterias, con revolvedores, con temperatura, con control de pH, con sensores múltiples. Estamos hablando de inversiones, hay muy sencillas, pero hay otras muy complejas, de más de 6 millones de dólares. Es tecnología que se pone al servicio de la economía circular. Y acá, por ejemplo, vemos entonces cómo la tecnología siempre ha estado un poquito al alero de ir empujando la eficiencia. Recordemos, por ejemplo, desde la revolución industrial, que es un poquito lo que se le llama la industria 1.0. ¿Y cuál es el gran éxito de la revolución industrial? ¿Se acuerdan la máquina así como estrella? La máquina de vapor. Y la máquina de vapor, ¿se acuerdan de historia, no? ¿Esto es casi historia? ¿Se acuerdan de Newcomen? Newcomen tenía una máquina de vapor con una eficiencia de 2%, 1, algo o 2%. Y esa máquina de vapor la reventó. Cambió todo y con una eficiencia muy mala, pero era algo que permitió movilizar muchas empresas y transformó la forma de hacer las cosas. Pero le pasaron esa máquina de Newcomen a un señor que se llama James Watt, y que finalmente él, como que uno lo reconoce como el padre de la máquina de vapor a Watt más que Newcomen. Es una estafa, pero fue Watt finalmente el que lo que hizo fue mejorar la eficiencia. Y cambió un sistema de pistones, hizo que se enfriara de forma más rápida y por lo tanto superó la eficiencia de, ya no me acuerdo los números, pero voy a inventar de pasar de 1,4% a 3%. Y fue un cambio pero increíble. Y la máquina de vapor cambió todo. Cambió la forma como se hacían hoy día, bueno, la locomotora, la máquina de vapor de transatlánticos que recorrían los mares a vapor, aserraderos con máquinas a vapor, todo se podía poner una máquina a vapor para automatizar procesos, que todo era manual y por lo tanto se utiliza. ¿Qué combustible se ocupaba en esa época para máquinas a vapor? Carbón principalmente, después se transformó un poquito a leña. Pero acuérdense que era una época que los recursos son infinitos y por lo tanto no había conciencia del uso de un combustible versus el otro, si habían emisiones o no. Recordemos que hasta no hace poco, yo recuerdo, era chico, pero recuerdo tener la idea de que el símbolo de chimeneas humeantes era un símbolo de progreso, de éxito. Y una empresa que tenía una chimenea más grande en su imagen era porque era más exitosa. Hoy día eso es impensado. Una empresa hoy día, una pyme, un emprendedor, ¿pensarían poner una chimenea como éxito de su gestión? Sería poco raro, sería absolutamente raro. Entonces, ¿cómo pasamos de una revolución industrial a otro gran cambio absoluto, pero impresionante, que fue la electricidad? Y la electricidad iluminó ciudades. Acuérdense que cazamos ballenas para sacar aceite y con ese aceite de ballena iluminábamos las ciudades. O sea, ese tipo de cambios estamos hablando, cambios radicales que nos cambiaron la forma de entender las cosas. Y luego pasamos a una tercera revolución donde ya viene la automatización y donde ya permite fabricar en series, y probablemente uno de los casos que se me vienen a la cabeza es Henry Ford, donde automatizó la generación de automóviles y lo hizo en series, y donde todas estas máquinas producían una parte, estas otras máquinas producían otra parte y luego ensamblaba, y generó un sistema distinto, muy famoso, muy reconocido y muy copiado por el resto, y que generó entonces las primeras computadoras, los sistemas más electrónicos, los circuitos, etc. Y hoy día, ¿con qué nos encontramos? Con una cuarta revolución industrial. Una cuarta, ya algunos están empezando a hablar de la quinta, pero por lo menos quedémonos aquí, por lo menos, donde estamos hablando del Internet de las cosas, donde estamos hablando de clouding, donde estamos hablando de robótica avanzada, donde estamos hablando de
metaverso, donde yo me meto a realidad virtual y podemos estar en una reunión. Ayer estaba leyendo un diario y un chiquillo de la Universidad de Talca, si no me equivoco, hizo su tesis creando un metaverso, un espacio, y donde todos los profesores estaban dentro de la tesis, viendo con él la tesis y los llevaba en distintos pabellones para mostrarles lo que el chico hizo. Imagínense, salió ayer en las noticias, pero estamos avanzando hoy día con eso, con tecnologías sumamente disruptivas, con sensores robotizados automáticos y que permiten contribuir directamente a procesos de ecodiseño, a ser eficiente en el uso de los recursos, a construir procesos donde la logística inversa conversan distintas tecnologías, distintos sensores para que todo sea eficiente y sea más rápido. Y eso genera también un nuevo tipo de negocio. Necesito nuevos profesionales, necesito nuevas características o perfiles profesionales. Y vamos generando escalafones distintos de cómo entendemos hoy día un proceso económico. Y por lo tanto podemos pasar de una cadena de suministros tradicional a una cadena que está toda conectada, donde un sensor es el que te indica. Hoy día, recuerden, hay ni siquiera ciencia ficción, hoy día hay refrigeradores que te dicen, usted, en Chile no está instalado, pero que existe afuera, que te dicen, usted tiene tales alimentos y esos alimentos vencen en tal fecha, y te tira una alarma a tu celular porque el refrigerador reconoce esos alimentos, te avisa que está próximo a vencer y de esa forma tú lo consumes o haces algo para que no se termine botando. O sea, ese es el nivel de automatización y de conexión entre equipos inteligentes que empiezan a conversar. Y eso es parte de la tecnología que nos ayuda y que son un tremendo driver e impulsor para avanzar con procesos de economía circular en distintas escalas. Un poquito ¿qué nos lleva a todo esto? En pensar, ¿por qué entonces queremos avanzar hacia una economía circular? Y Chile ha dicho, necesitamos avanzar en una hoja de ruta. ¿Por qué no pensamos un poquito este Chile distinto, un Chile al 2040? ¿Y por qué? Porque nos permite enfrentar desafíos globales como la escasez de los recursos, como el cambio climático. Todo este diagnóstico que estuvimos conversando es un poco el decir, oye, ¿será que como vengo haciendo las cosas es la forma correcta o habrá otra manera de mirar las cosas? Y esa otra mirada es esta economía circular, que es una propuesta de hoja de ruta, en decir, pongámonos metas ambiciosas, metas distintas, a entender cómo una economía lineal funciona para generar cambios, pero cambios que me van a generar muchos beneficios. Tenemos emergencias importantes como los residuos actuales. Si bien es cierto, ya dije, no es sinónimo de reciclaje, sí tengo hoy día pasivos ambientales, y tengo neumáticos, y tengo minería, y tengo relaves, y tengo muchas cosas que tengo que gestionar. Y el reciclaje es parte de cómo atiendo esos sistemas, o cómo me hago cargo de vertederos ilegales, cómo los transformo, etc. La economía circular presenta retos económicos importantes y generación de empleo relevante. Necesito otra producción, necesito crear máquinas, necesito por lo tanto crear una industria nueva. Hay soluciones que todavía no tenemos. Hoy día nos vamos a enfrentar, y volviendo a las energías renovables, tenemos parques eólicos. Y los parques eólicos tienen aspas. Un parque eólico dura aproximadamente 25 años. Cuando ese tiempo pase, vamos a tener las aspas de los parques eólicos y alguien va a decir, ¿y qué hacemos con esas aspas? Y vamos a decir, buena pregunta. Pero lo vamos a hacer cuando ya está ocurriendo. Por lo tanto, hoy día tenemos que pensar en qué pasa con esas aspas, que yo hice un cálculo pequeño el otro día y al 2025 ya empiezan a aparecer las primeras aspas que empiezan de procesos anteriores de parques más antiguos en Chile. Pero tienen un componente que hoy día no es reciclable. Por lo tanto, tenemos que buscar la forma de crear industrias nuevas, con tecnologías nuevas, que el día de mañana ya no es un problema. Porque algo que hoy día no tiene respuesta, mañana sí lo va a tener. Y eso es parte del desafío tecnológico y es parte de la creación de empleo, la generación de industria, la generación de I+D. Cómo metemos investigación, desarrollo para crear necesidades que hoy día no las tenemos tan claras, pero que tenemos que avanzar allá. Y por último, la reactivación verde, y por eso colgué el gráfico que les mostré antes, la reactivación verde es un punto de inflexión relevante, donde hoy día tenemos la opción y la oportunidad de generar empleos verdes, de generar una mirada distinta de modelos de economía, y eso es parte de lo que estamos hoy día conversando y comentando. Como les decía, el 2040 la visión de la hoja de ruta es que la economía circular regenerativa impulse a Chile hacia un desarrollo más sostenible, más justo, más participativo y que ponga el bienestar de las personas al centro. Y tiene 7 metas bien ambiciosas, entre ellas generación de empleos verdes,
desacoplar, ¿cierto?, el crecimiento con la tasa de residuos que generamos per cápita, generar, por ejemplo, la productividad material. Quiere decir que por cada materia prima que yo consumo, ¿cuánto aporta al PIB? O sea, cuánto en simple es como cuánta riqueza le puedo sacar a un recurso siéndolo más eficiente y dándole un valor agregado. Entonces, muy distinto que yo saco cobre, por ejemplo, y lo exporto en bruto, a que yo manufacturo un producto distinto, de alto valor agregado, lo vendo más caro y lo entrego. Entonces, esa tasa material tenemos que aumentarla también. Y ahí tenemos un gran desafío con el litio, por ejemplo, para hacer baterías y para toda la electromovilidad y para todo lo que eso nos viene también de la mano con el hidrógeno verde. Y así, en total son 27 iniciativas que tiene la hoja ruta, tiene 118 acciones en todo ámbito de cosas, educación, tecnología, investigación, modelos de negocio, etcétera. Y se separa en temáticas de innovación, cultura, regulación, es un tema súper relevante, y territorios circulares, que es como bajamos también estos temas en los territorios, entendiendo que las empresas están ubicadas en un espacio físico que convive con sus vecinos, y por lo tanto es clave entenderlo desde esa mirada. Y en ese sentido surge un programa que tengo la suerte de liderar, que se llama Programa Territorio Circular, que es un programa impulsado por Corfo, un programa estratégico nacional de Corfo, que impulsa el Ministerio en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente y que lo implementa Sofofajap y que busca, a través de un trabajo colaborativo y de articulación público-privado, generar condiciones habilitantes, principalmente. Es un programa que busca generar condiciones habilitantes para que las cosas ocurran y para generar principalmente ecosistemas de innovación para juntar actores del emprendimiento con grandes empresas y buscar cambios reales en procesos hacia una economía circular. Y al mismo tiempo, el rol del programa tiene que ver con monitorear y hacer un seguimiento a toda la hoja ruta, que son estas 27 iniciativas con 118 acciones que están ocurriendo. Nosotros como programa estamos más cerca de impulsar y mirar cerca de 14 iniciativas, que son más del ámbito productivo, pero con el rol también de, a través de un dashboard, poder hacer seguimiento a toda la hoja ruta de economía circular del país. El propósito es que esto nos ayude a mejorar la competitividad y un país que avanza en economía circular, empresas que son más circulares son empresas más competitivas y sostenibles para los territorios. Para llegar a hacer esto, hemos definido ciertos ejes de trabajo y esos ejes tienen que ver con crear condiciones habilitantes que permitan fomentar modelos de negocio. Ahí juntamos a empresas, juntamos a emprendedores, hacemos match entre oferta y demanda, hacemos demo days, hacemos rondas de negocios para que actores se conecten. Esto es mucho de conexión, muchas veces la solución existe, alguien tiene un problema, pero cuando lo sale a buscar al mercado no la encuentra. Y muchas veces falta la conexión para poder decir, oye, este gallo tiene sensores específicos a bajo costo que te pueden servir a ti y uno puede hacer el match para que se genere una solución atractiva. Se puede mejorar con meter I+D, podemos escalar y hacer mejoras en todos los procesos. Pero el crear condiciones habilitantes es clave. Y otra de las condiciones habilitantes súper relevante que estamos impulsando, o intentamos impulsar porque no es nada fácil, tiene que ver con activar demandas. Y activación de demandas, me refiero a que cuando tú tienes un proceso de economía circular, tú tienes una salida para vender algo, un producto. Pero si ese producto no te lo demanda el mercado, no hay mucho que hacer. Ejemplo, tengo empresa de salmón y alguien dice por ahí, oye, pero con la empresa de salmón se puede sacar el cuero y con los cueros del salmón hagamos cinturones. Es una súper buena idea. Pero si no tengo demanda y si no hay gente que me compra esos cinturones de cuero para hacer artesanía, para hacer textiles, esa solución probablemente en el camino se va a ir quedando en el tiempo. Y por lo tanto la activación de demanda es clave. Y eso es parte de generar modelos de negocio atractivos para que traccionen demanda y por otro lado traccionar demandas a niveles importantes. ¿Qué pasa con la minería, por ejemplo? Cuando tengo neumáticos mineros. Esos neumáticos mineros los puedo transformar en polvo caucho. Y voy a transformar un cerro de neumáticos en un cerro de polvo caucho. Tecnología existe, lo puedo hacer. ¿Qué hago con el polvo caucho? Mira, es que sabéis que se me ocurre hacer un florero. Fantástica idea. ¿Cuántos floreros necesito vender para deshacerme del cerro de polvo caucho? Entonces, eso es un poquito la atracción de demanda en volúmenes importantes. Y donde tenemos que ver cómo transformamos ese polvo caucho para meterlo en carreteras, para meterlo en vivienda, para meterlo en construcción y para que sean volúmenes reales que tengan salida comercial, para que eso tenga, ¿cierto?,
un beneficio hacia una economía circular. Ejecutar proyectos es clave porque eso permite visibilizar, porque permite aprender, porque permite pilotear acciones que se están haciendo para, junto con empresas y ecosistemas de innovación para avanzar en temas de economía circular. Comunicar lo que está ocurriendo también es otro driver súper importante. Si no sabemos que alguien está haciendo un caso de éxito, difícilmente lo voy a poder conocer, aprender de ese caso o quizás copiarlo. Copiar no es malo copiar muchas veces. Si no, no existirían más autos. Si alguien dijo, pero ya existe el auto, no lo puedo. No, pues sí, hay distintas marcas, hay competencia, un mercado, lo vamos generando, pero necesitamos aprender y eso es parte de la comunicación. Y finalmente, el monitoreo. Monitorear la hoja de ruta completa y los avances que tenga el programa Territorio Circular. En particular, nosotros estamos bien enfocados en temáticas de ecodiseño, procesos normativos técnicos con reglamentos, estar de la mano y cercano a ministerios, actores que están haciendo normativas, reglamentos, ver cómo los podemos ayudar, juntar al sector privado para que entregue información para robustecer la toma de decisiones de reglamentos y normas técnicas, realizar modelos y acciones de negocios circulares, acciones de I+D para acelerar la transición, crear, buscar, recopilar indicadores ya existentes o crear otros que no existan, temas de monitoreo y capital humano en temas de economía circular, que también es clave empezar a generar condiciones futuras de las nuevas generaciones y actores actuales que hay que meterlos en temáticas que son más complejas. Por ejemplo, electromovilidad. Es un tema complejo que tiene partes y piezas, pero si no tienes gente que sepa electromovilidad y no capacitas, por ejemplo, a los bomberos, el día que hay un accidente, llega el bombero con la galleta, trata de salvar a la gente y todos se electrocutan. Por lo tanto, la capacitación es clave en estos procesos y la economía circular, cuando hablamos de robótica, cuando hablamos de Internet de las cosas, hay que capacitar, hay que meter esos temas en la academia y en las formaciones de forma temprana. Territorio circular tiene una gobernanza, que no les voy a dar la lata un poquito con eso, pero sí hay un comité ejecutivo donde está Corfo, Ministerio de Medio Ambiente, Sofofa, Hub, Fundación Avina, el G100 y la Agencia de Sostenibilidad y Cambio Climático. Y a través de ese comité ejecutivo vamos avanzando en conjunto con territorios para poder avanzar con proyectos en particular, con ideas, con acciones, con activaciones, y desde, mejor dicho, los territorios. Hoy día estamos más enfocados por ahora para partir y aprender con la región de los lagos, con Maule, con un hotspot en Casablanca, en Valparaíso. Y esos aprendizajes, la idea es ponerlos a disposición en todos los otros territorios para poder decir, mira, nosotros hicimos este levantamiento, hicimos esta licitación, armamos este modelo de negocio y que eso sea replicable en el resto de los territorios del país. Y para terminar, un par de ideas de casos inspiradores quizás. Cuando hablamos de economía circular, muchos hablamos de esto, reciclaje. Pero un poquito les quería mostrar que no solamente reciclaje, que podemos encontrar otros patrones que le llamamos de economía circular, donde hablamos, por ejemplo, del ecodiseño, que es clave. No hacerme cargo una vez que ya tengo el residuo, sino que puedo cambiar aguas arriba la forma de que entiendo y proceso una empresa, un ecopackaging distinto para que no genere residuos. Y acá me sirve el ecodiseño para tomar decisiones de materiales, por ejemplo. ¿Qué es mejor, hacer un cepillo de dientes de bambú, de madera, o un cepillo de dientes de plástico? Y esas decisiones de repente pueden ser muy de la guata. No, madera, obvio. Pero cuando uno hace un análisis ciclovía, te puedes llegar a dar cuenta que, según los ecoindicadores, la conclusión o la toma de decisión es otra. Entonces, es clave tener datos, punto uno. Y dos, hacer análisis completos de la cuna a la tumba. Y decir, oye, pero ese bambú del cepillo de dientes en Chile viene de China. Y todo ese flujo de transporte lo tengo que considerar como un impacto. Y sumando y restando, no tengo acá la respuesta, este es un caso más ficticio, pero sumando y restando es la toma de decisión que alguien va a poder tomar. Ecodiseño es clave. Este es otro ejemplo de ecodiseño, como Enel, a través de medidores antiguos, recuperó partes y piezas y formó un medidor distinto, un medidor que utilizó, recicló partes y piezas y componentes para hacer un medidor nuevo y que ya va a estar repartiendo cerca de 31 millones de esos nuevos medidores, que hoy día son medidores más inteligentes, que tienen sensores, que tienen una serie de cosas, pero la gracia es que lo hizo en base al modelo anterior, rediseñándolo a través de un proceso de análisis de ciclovía.
La biomimética, cómo emulamos la naturaleza sin copiar la naturaleza, lo que queremos copiar es la funcionalidad de la naturaleza. Y esto es el típico ejemplo, como hoy día esto es algo muy utilizado, ¿cierto?, en textiles, el velcro, pero que lo vi acá, de los cardos. Y como cuando uno corriendo por el campo se llenaba estas cuestiones, pues dice, ¡ay, no salen con nada! Y alguien dijo, pero qué bueno eso. ¿Y cómo lo uno? ¿Y cómo lo desuno? Y alguien, imitando la naturaleza, hizo este tremendo invento. Cosa simple, que es parte de la biomimética. Biodiseño, ocupar materiales distintos a quizás una caja Plumavit o una caja cartón, donde hoy día puedo ocupar hongos para producir ecotextiles, donde hoy día tuve la suerte de conocer a un emprendedor que está testeando todavía, pero está ocupando residuos orgánicos de frutas de ferias libres, lo mete en un reactor, le mete enzimas y saca una matriz enzimática que se me apagó es que esta es la hora del canto, ¿no? Y está haciendo unos geotextiles, pero en base a productos sumamente orgánicos y lo están testeando y promete un montón. Regeneración. Les conté el caso del biogás, por ejemplo, cómo eso, el fertilizante lo vuelvo a meter como nutrientes a la tierra y tengo un ciclo perfecto. Pero también pensemos en energía solar y en energías que comparten terreno y que pueden convivir espacios para poder tener una granja solar, pero donde también puedo tener un pastoreo, por ejemplo, y que no altere una cosa con otra y donde hay una retroalimentación y un círculo más virtuoso. Donde tengo simbiosis industrial, donde lo que es entendido como el residuo de uno es materia prima para la otra empresa. Y si yo opero que la otra empresa genera algo que es materia prima a su vez para otra, empiezo a cerrar un círculo. Y tengo empresas que selectivamente, uno puede decir, en base a un requerimiento, en este territorio necesito este tipo de empresas. Y encadeno la salida de una como la entrada de la otra. Este es un caso en Estocolmo donde los residuos domiciliarios entran en una planta distrital de biogás y donde se genera toda lo que es la calefacción central para las casas, países muy fríos también. Todos tienen ductos de cañerías para la calefacción, pero al mismo tiempo se genera metano y ese metano alimenta los buses. Y todo el circuito público de buses de la ciudad es en base a gas natural que proviene de tanto tratamiento de aguas servidas como residuos domiciliarios de una ciudad. Por lo tanto, tienes dos grandes industrias o tres grandes sectores, que es lo domiciliario con una industria que recopila los residuos y donde tienes residuos de aguas grises que van también a parar una planta para generar energía y eso se distribuye nuevamente a la ciudad. Donde tengo recursos compartidos, donde hoy día ya es más común empezar a pensar, y la pandemia quizás también ayudó mucho a que corporaciones completas entregaron sus edificios, porque dijeron, yo mis trabajadores los tengo en la casa, y entonces ya no necesito un edificio. Pero muchos están volviendo, y acá agarran más fuerza todavía los cowork, por ejemplo, donde son espacios compartidos, donde compartimos una cuenta de luz, donde compartimos gas, donde compartimos techo, donde compartimos una experiencia, y no necesito estar construyendo más cosas. Airbnb, otro ejemplo. ¿Necesito más edificios cuando tengo capacidad ociosa? Quizás no. Y alguien muy astuto dijo, si hay gente que tiene una segunda vivienda, ¿por qué no ocupar ese espacio para renta? Él tiene una ganancia económica y al mismo tiempo evita que tengamos que construir más hoteles, por ejemplo. O hoy día tú puedes subirte a una bicicleta, la desbloqueas con tu aplicación o arrendar un auto y pagar por kilómetros, etc. Ejemplos hoy día hay muchos de estos ya en Chile hace rato y es parte de. O producto como servicio. Y eso es algo que nos atrevemos poco, pero que cada vez se empieza a ver más. Y esto es un caso bien emblemático porque acá un arquitecto muy conocido que hace hoteles, que hace empresas, le dijo a Philips, sabes que yo en realidad no necesito comprarte ampolleta, no me interesa, yo lo que necesito es luz. ¿Y qué te parece si en vez de que yo te compre esto, tú me pagas, o sea, yo te pago por un servicio de iluminación? Y crearon el Pay-per-Lux. Por lo tanto, él paga solamente por los lumens que consume. Y eso obliga a que Philips se haga cargo de la obsolescencia programada, porque ya no le conviene que sus ampolletas duren poco, porque es costo de él. Entonces el tipo, oye, que llama a la fábrica que duren 20 años, ¿cachai? Le conviene. Y
es un caso interesante de ver cómo un cambio de una empresa muy tradicional como Philips se arriesgó hoy día a no solamente ofrecer ampolletas y sistemas tradicionales, sino también hoy día a ofrecer un servicio. Tenemos otro caso como este, en el cual tú no te quieres comprar una lavadora. Y viene esta empresa, Bundles, y te instala una lavadora en tu casa. No solamente esto es para los edificios, puede ser en tu casa. Esto no está en Chile todavía, pero... Y te deja una aplicación, tú tienes de pago una tarjeta asociada, y por cada vez que tú quieres lavar, escaneas con tu celular un código QR que está en la lavadora, y la lavadora se desbloquea. ¡Pum! Y tú lavas. Y esa lavada se te carga tu tarjeta de crédito. Y si tú la tienes un mes que no lavaste porque te fuiste de vacaciones, da lo mismo, no quedó ahí. Pero ¿cuál es la gracia? Se echa a perder, vienen y te la reemplazan. Es un arriendo en el fondo, pero que tú no pagas una mensualidad por no uso, sino que solamente pagas el uso. Hay un fee fijo que es muy chico, pero en el fondo que es para temas de logística y transporte. Modelos que se están empezando a utilizar como parte de productos como servicio. Logística reversa o logística inversa. Caso que se aventuró Triciclos, empresa chilena, junto con Uber Eats, y crean este Retorna en el cual tú vas y los de Uber Eats te ofrecen el que tú llevas una bandeja, o sea, tu comida en vez de llegar en un packaging de cartón o de plástico, pero cada vez más de cartón, te entregan una bandejita. Y esa bandejita después tú la devuelves, ellos la sanitizan y te vuelven a entregar una bandejita en otra compra, etcétera. Pero es un proceso que tiene un sistema de lavado, de sanitización, que no genera ningún desperdicio, no tiene ninguna basura que tienes que llevar a algún relleno, ni mucho menos, por lo tanto un sistema atractivo, está partiendo, hay que ver cómo le va, cómo la recepción también de los clientes tiene al respecto, pero es interesante. O lo que hace el gramo, que fue considerada por el Foro Económico Mundial como uno de los pioneros en tecnología a nivel mundial. Es un caso súper chileno y un caso de éxito a nivel mundial que es digno de aplauso. Y cuando con la PAME hicimos el Foro Económico Mundial, el Foro Económico de Economía Circular el 2018, tuvimos la suerte de estar con Moller ahí. ¿Y qué hace uno con ello? Uno puede ir con una botellita que compró una sola vez y va y recarga el detergente o lo que uno quiere consumir. Y por lo tanto no hay este tema de envases que te queda todo el rato, sino que tú retornas con tu envase, cargas y te devuelves. Y eso ha generado, por ejemplo, que en 4 años más de 2.500 kilos de plástico y 2.300 kilos de cartón han dejado de utilizarse porque tú llegas con tu packaging para que te entreguen el producto a granel. Y es una tremenda apuesta que ha hecho el gramo y que hoy día está en Walmart, está en varios supermercados, se está expandiendo a México, Perú, está en Estados Unidos, está ingresando a Europa, le ha ido increíble. Perdón, y todo esto ha metido sensores, Internet de las cosas, ha metido sistemas de algoritmos inteligentes, pero increíble. Patagonia, reparar. Un poquito un caso bien interesante, porque uno va a Patagonia y que poco menos te dicen, ¿usted está seguro que necesita una chaqueta? Y tú dices, pero si vengo a comprar, po. ¿Pero estás seguro? O sea, como que te hacen un poquito cuestionar lo que tú necesitas o no. ¿Y por qué? Porque lo que ellos buscan es que tu experiencia sea que tú tengas una ropa que te dure casi para siempre. Y donde tú tienes una garantía casi de por vida, donde se te echó a perder un cierre, se te rompió algo, y tú vas a Patagonia y te lo reparan a costo de ellos. Parte de la garantía y de la fidelidad que ellos quieren con los clientes. Y si por ese motivo te aburriste de la ropa, porque sabes que mira, todos los días no este polerón negro y ya me tiene chato, vas, lo dejas en parte de pago y sacas otro producto con ellos. Y ellos lo arreglan y lo venden en un sistema como de segunda mano que tienen súper bueno en Patagonia. Entonces, hoy día el tema del reparar ropa se está poniendo cada vez más potente. Hoy día uno puede ir a Falabella, hay sistemas para que tú puedas personalizar tu ropa y si tienes ciertas fallas te las pueden arreglar también. Y eso es algo que no es nuevo, pero es como volver a lo que antiguamente había. Antes todos reparábamos los zapatos y cambio tapilla, cambio suela, y hoy día esos oficios se han ido perdiendo y tenemos que recuperarlos por esto. Código abierto, como empresas como Fairphone han generado procesos de código abierto donde ocupan software especiales, donde no es un Samsung con un código en particular o es un iPhone con otro sistema operativo, sino son sistemas operativos que cualquiera puede tener.
Pero la gracia es que ellos utilizan teléfonos donde todas las partes y piezas son reparables, son recuperables, y si algo te falla, ellos van, te lo cambian y te vuelves con tu celular. Se me rompió la pantalla, te la cambian. O sea, es todo un proceso para que tu celular no dure 1 año, 2 años, sino que tengas una vida permanente, y te van actualizando el software. Por lo tanto, tienes un teléfono que lo compras una vez y te garantizan que tiene una larga vida, y no como hoy día, que uno quiere cargar una nueva aplicación y te dice, no, su sistema operativo ya no lo permite. Y llega un minuto en que te obligan a que casi tenés que cambiar el teléfono porque te lo programaron para que ya no te quepa más la información que tú necesitas. Neptuno Pumps, a nivel de remanufactura, empresa chilena, empresa minería, que genera bombas hidráulicas. Y lo que hace Petar, el dueño de la empresa, con su familia, agarra las bombas antiguas y le dice, señor, usted páseme una bomba y yo la voy a dejar nueva. Y se la lleva a su taller y la desarma completamente, la remanufactura completamente y te entrega una bomba nueva. Y te dice, usted me paga, y cuando le falle la bomba o tenga otro proceso, yo voy, le pongo otra bomba, me la llevo y tenemos un sistema como de servicio. Y le pago usted me paga por un servicio de mantención para que usted garantice que no tenga fallas en sus bombas. Y además que son bombas que generalmente se ocupan bombas del exterior, que entre que lleguen a Chile muchas veces te pueden parar un proceso minero importante, y esto es una empresa que está en Iquique y que funciona increíble con un sistema de manufactura sumamente avanzado, y que hoy día gran parte de las mineras en Chile lo están contratando por la calidad que ha demostrado tener en remanufacturar equipos que son complejos, pero que los dejan como brand new. Y ya con esto voy cerrando con reciclaje. Pan añejo, que unas personas dijeron, oye, ¿y qué pasa si con ese pan, esto en Singapur, la cerveza Crust, con ese pan que tiene levadura, que me sirve para la fermentación, que tiene azúcares, si tú estás desperdiciando ese pan, yo con ese pan puedo cambiar otros procesos para hacer cerveza? Y sacaron una cerveza que utiliza pan. Y por lo tanto reemplazaron el 30% de la malta y la cebada por pan. Pan que estaba hoy día botándose, y lo incorporaron a una cerveza nueva, y esto hoy día ha sido replicado en varias cervezas a nivel mundial. Hay una empresa unos ingleses que se llama Toast, que tienen el mismo sistema, pero que lo hicieron más encima de código abierto. Entonces a cualquiera de nosotros nos pueden enseñar cuál es la técnica y la fórmula de cómo hacer la cerveza para que nosotros hagamos cerveza en nuestra casa utilizando pan. O sea, es así de como open mind con estos temas de economía circular a través de código abierto, a través de cooperativismo. Otro caso interesante de reciclaje tiene que ver con Food for the Future, una empresa chilena, que ¿qué es lo que hace? Utiliza desperdicios de alimentos y los pone en contenedores donde pone moscas. Y esas moscas ponen huevitos y se generan larvas, que es la mosca soldado. Y esa larva es muy especial porque esa larva permite comerse los residuos orgánicos, los consume, los degrada, y luego que tú haces crecer estas larvitas, se deshidratan, se mueren y se transforman en harina de insecto. Y esa harina de insecto hoy día se está utilizando para alimentación animal, pero de alto nivel. Y está siendo ocupada, por ejemplo, para usos salmones, para alimentación de salmones. Así que es una empresa que está en el Maule, que está exportando, que está vendiendo a salmones en Chile, y por lo tanto es súper interesante, un caso que también ha sido como al gramo, súper premiada, súper reconocida a nivel internacional. Y termino con esta industria 4.0 como este ejemplo de Schneider Electric, donde incorporaron Internet de las cosas, incorporaron tecnología, incorporaron robótica avanzada, incorporaron sensores. ¿Y qué permitió hacer todo esto? Disminuir un 25% el uso de energía, utilizar un 17% menos de materiales, reducir un 25% de emisiones y tener por sistema de inteligencia artificial usos eficientes en el agua, y redujo un 64% el uso de flujos de agua para la empresa. Por lo tanto, si se fija en la tecnología, es parte del acompañamiento y el tractor que puede haber detrás de poder avanzar hacia una economía más circular, tanto desde un ciclo biológico como un ciclo técnico. Y por lo tanto, la invitación que les hago es a generar estos espacios de cooperación, articulación y conocimiento en estos temas para que contribuyamos todos juntos, ¿cierto?, a alcanzar un desarrollo más sostenible y impacto positivo para los territorios. Muchas gracias.